Cherry a nivel nacional. Aplican restricciones. No incluye el perrito más. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete 19 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico. Lo invitamos para hablar de algunos temas de interés en la coyuntura y quiero empezar con el caso Ligados, en donde la Fiscalía va a acceder ya a los contenidos del celular del ex abogado de la Revolución Ciudadana, de Jorge Glass, y que fuera consejero del Consejo de Participación Ciudadana, más allá de la disposición de la ley, porque hicieron campaña que está prohibido expresamente por la ley, y así llegaron al Consejo hasta su destitución a cargo del contencioso electoral y luego la investigación penal que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado. ¿Qué significado tiene el contar con un nuevo celular para desmaterializar y ver el uso precisamente del doctor Eduardo Franco Lor? Doctor José Chalco, muy buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y buenos días a quienes son parte de este prestigioso programa y quienes nos escuchan. Yo creo que es importante, licenciado Rivadeneira, aclarar algunos elementos sobre lo que se ha denominado el caso Ligados y Liga Azul. ¿Cuáles son estos? Hay distintos procesos que han llevado adelante una investigación de la forma de proceder, de actuar de los involucrados. Uno de ellos es la materia penal. Uno de ellos es la investigación penal que realiza la Fiscalía. Ese proceso, ese desarrollo investigativo que hace la Fiscalía General del Estado, responde a disposiciones propias del Código Orgánico Integral Penal. Y en donde debo decir algo de inicio, porque esto fue del anterior domingo. Yo escuchaba a la candidata González, que en el debate decía que la explotación de los chats, la revisión de los chats, pasaron por el escritorio de la Presidencia de la República y ahí se definió qué se publicitaba y qué no se publicitaba sobre los chats. Cuidado, cuidado. No hay que ignorar materia penal. El Código Orgánico Integral Penal señala expresamente que hay una audiencia con las partes y los sujetos procesales, una audiencia con unos y otros para en ese momento, en presencia de la Fiscalía, hacer lo que se denomina la explotación o apertura de los teléfonos. Esto es lo primero. Y eso camina en el ámbito penal. A la par, licenciado Rivadeneira, de esa investigación penal, indiscutiblemente que todos aquellos elementos que puedan ser considerados en lo posterior como prueba son sustanciales, pues. Y la obtención de la información, de las distintas conversaciones, de los distintos elementos que traiga el celular de otro más de los actores de toda esta vergonzosa trama de conversaciones en WhatsApp con sobrenombres, en donde lo que se ve es lo que siempre se ha anunciado: cuidado con quienes se buscan hacer de la institucionalidad y buscan tomarse la institucionalidad, ¿no? Ahí está precisamente el ejemplo de aquello.
Indiscutiblemente, entonces, la entrega de un nuevo elemento, como es el teléfono de uno de los actores de esta trama, será un elemento importante para el desarrollo investigativo de la Fiscalía General del Estado. Vuelvo a decirlo, esto en el ámbito penal. Yo sí creo, licenciado Rivadeneira, que hay que recordar que hay también aquí un auto de seguimiento al cumplimiento que inició la Corte Constitucional y que nos está debiendo. Porque la Corte Constitucional determinó que podría haber existido razones de incumplimiento a una sentencia que ella expresamente realizó sobre la designación del superintendente de bancos y que el Consejo de Participación estaba haciendo caso omiso y pidió información sobre ello. Pero no ha pasado nada más. Es decir, pidió información que se le entregue en 24 horas, pero desde ese momento hasta el día de hoy no ha pasado nada. Y no ha pasado nada porque quizás se ha entendido, lo tercero, se ha entendido que basta y sobra con la sanción que el Tribunal Contencioso Electoral hiciera en su momento respecto a que efectivamente hay una infracción que hicieron los candidatos en su momento y después consejeros de la corriente Liga Azul vinculados a esta organización Revolución Ciudadana en su campaña, y que eso está proscrito, eso está prohibido en la ley, y eso llevó a su destitución. Pero como vuelvo a decir, son tres caminos distintos. Uno, la Fiscalía, respecto de los delitos que se puedan encontrar y se están investigando. Dos, la Corte Constitucional, que pidió que se verifique el cumplimiento de su sentencia y ha dejado ahí, en mutis por el foro. Yo creo que esto no hay como olvidar, porque además ahí debería involucrarse a otros consejeras que no han sido destituidos y a la presidenta de la Asamblea. Yo ya decía con usted, licenciado, oportunamente, he podido recordar aquel momento que analizamos con usted, cuando todo el enfoque se vio al Consejo de Participación y decíamos con usted, esperen, pausa, también hay que mirar a quién estuvo de presidenta de la Asamblea Nacional y que pregunta a quién mismo debe posesionar en el caso del superintendente de bancos, haciendo caso omiso a la sentencia y aún más, haciendo caso omiso a su deber, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Y entonces, yo sí creo que en materia del seguimiento y cumplimiento que tiene que hacer la Corte Constitucional, debe mirar la actuación de la presidenta de la Asamblea. Aún más, cuando del entramado de los chats se verifica lo que se anticipó sin mirar los chats, que efectivamente la presidenta de la Asamblea tenía una participación en esto de no llegar a la posesión, de evitar, de dilatar, y eso indiscutiblemente en derecho es sujeto de sanción. En derecho se sanciona los actos que se hacen, no se hacen, o las omisiones, cuando en ellas se mira que exista intención, voluntad o sean culposas. Entonces no es una cuestión menor. Y tercero, simplemente para concluir, tercero es la vía del Tribunal Contencioso Electoral, que ya sancionó, pero que no hay que creer que ahí termina. Como vuelvo a decir, existe aún vigente Corte Constitucional y materia penal con investigación. En el ámbito penal, doctor José Chalco, el decir en un debate en medio del proceso electoral que esto pasó por Carondelet no es gravísimo, porque debiera demostrarse. Y si fuera real, es gravísimo que se esté manipulando políticamente una prueba para el proceso en la investigación penal. Ahora, ¿qué pruebas puede haber? O simplemente una acusación al rival, al contrario, que esté en la disputa de la presidencia. En derecho, no solamente en materia penal, para el derecho, en cualquier procedimiento administrativo, ni se diga un procedimiento que está ante instancias del Poder Judicial, cualquier reconocimiento es significativo, es un elemento indiscutible. Antes los civilistas decían con mucha fuerza, confesión de parte, relevo de prueba, recuerde usted, es un principio del derecho. Y en materia penal, indiscutiblemente que los colegas penalistas
sostienen de que estos reconocimientos son significativos, son relevantes, precisamente como un elemento de convicción que puede llegar a obtener la Fiscalía para, insisto, después ser una prueba. Y en ello los penalistas siempre han sido muy celosos de aquellos reconocimientos, de aquellas declaraciones por el valor que tienen. Y déjeme decirle algo, en aquel debate que tuvo una tónica más anfiteatral, indiscutiblemente el haber reconocido un sobrenombre del que el presidente candidato le acusa, de acuerdo a lo que se han visto en la información que la Fiscalía ha hecho pública, porque esto no es otra cuestión más que documentación que la Fiscalía misma ha puesto a conocimiento público, no es nada inventado ni que pase por Carondelet como se intentó decir, ni mucho menos. Esto usted entra a un enlace y lo mira, un enlace público de la página web de la Fiscalía. En consecuencia, aquello yo sí creo, no solamente para materia penal, sino además para el derecho en sí mismo, para los retos institucionales y democráticos que tiene el país, licenciado. Esto es relevante, pues, rebasando exclusivamente un reconocimiento penal. Esto es relevante para los retos que el país tiene que afrontar. Porque cuidado, pensemos que los retos son de dos candidatos. Los retos son de los ecuatorianos hoy. Los ecuatorianos que tienen que tomar una decisión, yo diría en un caso una decisión para 4 años y quizás en otro caso una decisión de vida. Y eso es sustancial. Porque el reto democrático, el reto institucional que los ecuatorianos en las elecciones que vienen deben adquirir y deben manifestarlo, pasa por estas comprensiones, pasa por estos reconocimientos de sobrenombres, y que yo creo que eso es vergonzoso. Vea, aquí en la línea de lo que usted señala, cuando se mira aquel debate que tiene muchos elementos que a mí me sorprendieron, entre ellos esa lógica de un ataque permanente. Yo sí debo decir que el ataque permanente hace mal al país. Y hace mal porque a veces se considera que el respeto se merece una candidata o un candidato. El respeto se merecen los ecuatorianos, las familias que están mirando. Yo me pregunto, ¿cuál es el ejemplo de esos niños que estuvieron el día domingo frente al televisor con sus padres? ¿Cuál es el ejemplo de esos adolescentes que son los que deben llevar la batuta de la defensa democrática del país? ¿Cuál es el ejemplo? Está fácil reconocer por dónde no hay que ir, eso sí está fácil, pero ese no es el ejemplo de una actitud cívica, democrática y patriótica que sí se enseña en las escuelas y en los colegios. Entonces, muy mal, un espacio anfiteatral en ese sentido de ataques y que muy poco respeto muestra a los ecuatorianos. En consecuencia, doctor Chalco, esto que tiene un antecedente por el manejo de estos contenidos, no debiera asustar, más allá de la investigación penal que se lleva a cabo, el conocerse en los contenidos, por ejemplo, que se trate de mantener el control del sistema financiero y judicial en el Ecuador, que habría sido el objetivo de esta estructura que investiga la Fiscalía, tomándose incluso dependencias tan delicadas como el control del lavado de activos de la Superintendencia de Bancos. Y eso no se ha negado. ¿Por qué no responden por eso? Que es una demostración de la injerencia política en los organismos de control. Mire, licenciado Rivadeneira, la existencia de estos diálogos que se han hecho a través de los medios de comunicación sociales de los celulares, ahora denominados WhatsApp, estos chats, aquello indiscutiblemente muestra una de las alarmas que siempre el país debe entender como tal. Alarma. ¿Cuáles son? Cuando usted quiere tomarse las instituciones del Estado, cuando usted quiere hacerse
de las instituciones del Estado, indiscutiblemente ya no está en una dimensión constitucional, ya no está en una dimensión democrática, ya no está en una dimensión ética, ya no está en una dimensión patriótica. Esto es un elemento muy sencillo de comprender. Cuando usted quiere tomarse las instituciones, ojo con lo que estoy diciendo, cuando usted quiere tomarse, hacerse de usted, hacerse de las suyas, hacerse de sus padrinos y sus amigos o de sus cercanos, así sea bajo el discurso de los méritos. Ok, cuando usted quiere tomarse aquello, eso ya no está en la dimensión democrática constitucional, ni ética, ni cívica del Estado. Y esa es la reflexión. Eso es algo que indiscutiblemente se tiene que mirar, se tiene que entender el debilitamiento a estos valores sustanciales. Pues yo le debo decir ahí algo que no puede pasar desapercibido. La democracia, la libertad y las instituciones, a veces se piensa que ya se las ha ganado y ya se las tiene. Y eso no es así. Se la defiende todos los días, a cada minuto y a cada segundo. Esto es una tarea. Y esa tarea se la hace de todos. No es una tarea de candidatos, por favor. Esa es una tarea de todos los ecuatorianos. Defender lo que creemos que ya hemos ganado y conquistado. No, nada está conquistado. Esto se defiende todos los días. Un respeto a la institucionalidad y un respeto a la democracia. La Corte Constitucional, ¿hasta cuándo puede, si esto fue una acción emergente que les dio 24 horas a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, ahora ha quedado ahí durmiendo el sueño de los justos este tema? El problema de aquello, licenciado Rivadeneira, es de que la Corte Constitucional inició, a través de un auto de seguimiento al cumplimiento de su sentencia, la petición de información, y ahí hay una secretaría técnica, que es una secretaría técnica precisamente encargada de apoyar en el seguimiento al cumplimiento de las sentencias y dictámenes emitidos por la Corte, y esta será la que finalmente recaude información, entregue información al Pleno de la Corte Constitucional. Entonces, está de alguna manera en la discrecionalidad, debo decirle así, no existe un plazo ni un tiempo fatal establecido en ningún reglamento de sustanciación ni en la ley, a la discrecionalidad de la obtención de estos elementos, hasta cuando la Corte Constitucional juzgue pertinente pronunciarse. Y yo debo decirle aquí, vuelvo con la fortaleza, no es una cuestión menor. El primer personero, el primer órgano encargado y que debería estar más preocupado de que no se cumplan sus decisiones son los jueces de la Corte Constitucional y ella misma, la Corte, no nosotros. Los que deberían estar por sobre todo preocupados de que una sentencia ha sido burlada, la misma Corte Constitucional, pues, porque se debilita su institucionalidad, se debilita la seriedad que se debe tener sobre sus decisiones y el inmediato cumplimiento dispuesto en la Constitución. Esto no es una cuestión que debería pasar desapercibida, ni siquiera se trata de un tema de banderas, por favor. Se trata de una dimensión distinta que, licenciado Rivadeneira, una de las virtudes que ha alcanzado el sistema constitucional actual, virtud a la que hay que apuntar, y vuelvo a decirlo, siempre mejorarla, configurarla, defenderla, es la constitucionalización del derecho, pues. Entonces, si estamos en un modelo constitucional, lo que más ha de importar es que la Corte Constitucional sea un órgano respetado en el sistema y que sus decisiones se respeten y que no exista dimensión, posibilidad alguna de omitirlas, sin observarlas, y menos, como fue en este caso, burlarse. Qué fácil sería para la Corte tomar la información de la Fiscalía, que en este momento ya es pública,
¿Qué hacer con eso? Pues un sencillo auto de seguimiento en donde se verifica que efectivamente se ha incumplido, y no por omisiones, sino por dolo, pues, con intención y voluntad. No se ha querido cumplir una sentencia con intención y voluntad. Y yo digo, sigo insistiendo, no puede librarse de esto, no le conozco quién sea, a la presidenta de la Asamblea que estuvo en funciones en ese periodo, porque eso fue un tiempo... Claro, la asambleísta Esther Cuesta. Ya. Entonces a la asambleísta Cuesta, caramba, no debe tenerla muy sencillo, debe estar difícil la defensa que ella va a tener que hacerlo, porque ahí hay errores, ¿no? Ahí se muestra, se verifica con estos chats lo que nosotros asumíamos con usted, licenciado, en un diálogo alguna vez, que ahí hubo un oficio de la presidenta de la Asamblea diciendo cómo mismo es esto, sin proceder a posesionar. Es decir, al menos induciendo a error, o al menos sin querer observar la sentencia de la Corte. Entonces, esto la Corte tiene que mirar, pero con legitimidad, con oportunidad. La legitimidad es la base del orden constitucional. Así de simple. Si no se actúa oportunamente, se deslegitima el orden constitucional. Estos conceptos saben los jueces constitucionales, ¿no? Claro, eso desde el ámbito constitucional, y desde el ámbito penal no resulta grave el ver en esos chats, en una de tantas pruebas, cómo han pretendido tomarse al menos ciertas direcciones de la Superintendencia de Bancos, que maneja temas muy sensibles como el lavado de activos. Terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible un acuerdo y un pacto sobre ello, insisto, para tomarse la institucionalidad. Yo creo que ahí la Fiscalía, con el aplomo y la sabiduría que ha mostrado en este último tiempo la Fiscal General del Estado, podrán conducir hacia la investigación de presuntos delitos. Yo no veo solo uno. Ahí parece que hay algunos. Y en consecuencia, eso sí marca, sí embarra y sí ensucia a una candidata. Eso es indiscutible, ¿no? Eso sí ensucia a una línea política, al menos a la línea discursiva, que no se va a poder soportar, que no se va a poder mantener en medio de esta investigación. Porque sepa usted, licenciado Rivadeneira, que los delitos que se puedan cometer o la participación en ellos, cuando están en un proceso de investigación, precisamente puede abonarse y encontrarse nuevos elementos, ¿sí? Nuevos elementos. Y estos elementos de convicción que se van en un momento dado encontrando, nos podría alertar de otras infracciones penales, ¿no? De otras infracciones penales. Entonces, yo sí siento que siempre esto es un momento delicado. Siempre hay que tener la pausa, el pulso a qué es lo que va a irse desarrollando, pero que, vuelvo a decirlo, esto sí ensucia a una candidatura porque precisamente se mostraría como parte de esta organización que está siendo investigada y que no es indiscutiblemente correcto ni lo hace bien al país. Claro, esta es la candidatura de la Revolución Ciudadana que ha quedado en evidencia, incluso en el debate del domingo pasado. Ahora, ¿cuánto puede aportar el contenido del celular del doctor Eduardo Franco Lora, a quien lo habían quitado el celular cuando pretendió ingresar a Nueva York, y los Estados Unidos acaba de entregarle a la Fiscalía para que use dentro de esta investigación penal? Veremos quizás otros chats, veremos quizás otra ala de la organización, ¿no? Yo creo que eso será lo relevante y el aporte, ¿no? Que veremos indiscutiblemente la otra ala, es decir, desde justiciero para la derecha, justiciero para el otro lado, ¿no? Entonces yo sí creo que esto nos indicará, incluso, a mí me llama mucho la atención las invitaciones a
Venezuela y la posesión de quien hoy se ha hecho del gobierno, el señor Maduro, esto nos va a mostrar, ¿no? Es decir, ¿en qué contexto se da esto? ¿Hay financiamiento? ¿Hubo financiamiento? ¿Hay recursos? ¿Vienen recursos? ¿Van recursos? Yo no sé. Entonces yo sí creo que esta indagación que se hará respecto de esta segunda ala, creo que al país le va a dar también muchos elementos de lo que estuvo sucediendo y de lo que puede suceder en el Estado. ¿Será cuestión de tiempo o se podrá conocer próximamente ya si hay autorización para la investigación? Esto podría ya anexar los contenidos, la Fiscalía, en este proceso. Indiscutiblemente, se puede mantener en la investigación de origen que ya se está haciendo, ¿no? Y podría sumar a esa investigación o iniciarse otras nuevas, vuelvo a decirlo, porque se aprecien presunciones de nuevos delitos que se pudieran haber configurado, ¿no? Y esto, vuelvo a decirlo, los colegas penalistas lo manejan con mucha claridad sobre lo que puede existir. Al menos desde mi parte, sí mencionar y sí entregar luces de que se podría abonar a la investigación originaria o se podría generar nuevas investigaciones porque existan, vuelvo a sostenerlo, nuevos presumibles delitos cometidos. Y eso entonces sí es una alerta para el sistema constitucional, para el sistema democrático y para los retos, vuelvo a decir, los retos democráticos que los ecuatorianos debemos afrontar en esta segunda vuelta electoral. Quisiera aprovechar este diálogo con el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico en Cuenca, sobre el tema de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y el pronunciamiento que hiciera final, el contencioso electoral, al ratificar la suspensión de sus derechos políticos. Ella sigue siendo vicepresidenta constitucional de la República, pero esta decisión no le suspende sus derechos políticos y le impide ejercer un cargo público, le pregunto. Muy bien. Licenciado Rivadeneira, yo creo que aquí hay una suerte de confusión indebida en ciertas personas que han analizado este tema. Y le digo confusión por lo siguiente. Esto tiene que quedar muy claro. No es una destitución. No es una destitución. No es una destitución por dos razones. La primera, porque la Corte Constitucional prohíbe que se destituya al presidente o la vicepresidenta por un régimen jurídico distinto al que está previsto en la Constitución. Y es que en la Constitución está prevista las causas de destitución. Ninguna es una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuáles son las causas? Revocatoria de mandato, renuncia, abandono del cargo, enjuiciamiento político. Esas son las causas de cesación en funciones, pero ninguna una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, no es que el Tribunal Contencioso, y eso no dice la sentencia, le esté destituyendo porque no lo puede. Y como no es destitución, entonces no hay abandono definitivo, como escucho a veces que se confunden y dicen, ¿cómo va a haber abandono definitivo? Porque eso sería analogía de destitución, que no puede hacerse. Lo que sí existe es lo que dice la sentencia, pues hay que leer la sentencia, y la sentencia efectivamente, como usted bien contextualiza, dice suspensión de los derechos de participación por 2 años. Suspensión. La suspensión es de eso, que tiene un inicio y un fin, no es perenne, pues, no es permanente, suspendido. ¿Cuáles son los derechos de participación, licenciado Rivadeneira? Son 8. ¿Cuáles son? Los que están en la Constitución, pues, en el artículo 61, 8. Nos están engañando a veces diciendo que esto es irretroactivo y que ya ha sido elegida. No vale mentir al país, no vale. El artículo 61 de la Constitución me dice los 8 derechos de participación. Pues. Uno es elegir y ser elegida, uno. Pero los otros son el segundo, pues. El que es participar en asuntos de interés público. Tercero, el que significa o es relativo a presentar proyectos de iniciativa normativa. Otro, ser consultado. 5, fiscalizar actos de poder.
6, revocar el mandato, por ejemplo. Y 7, desempeñar empleos y funciones públicas. Pero es que eso tiene mucho sentido. No pueden decir, pues, que ya ha sido elegida y que solamente pierde hoy el derecho de elegir y ser elegido. No, ese es uno de los 8 derechos de participación. Y la sentencia dice suspensión de los derechos de participación, es decir, del artículo 61. Y ahí está, entonces, la potestad del ejercicio o desempeño de funciones públicas. Pues que esto es muy sencillo, yo no sé por qué tanta vuelta. No está bien. Ahora, una vez que hay esta sentencia y que esta sentencia está en firme, licenciado Rivadeneira, cuando se genere lo que denominamos jurídicamente una sentencia ejecutoriada, al generarse esta ausencia temporal por razón de fuerza mayor, ¿qué es la fuerza mayor? Acto impredecible e irresistible. Entre ellos, la doctrina nos dice una sentencia de juez competente. Esto sí es juez competente. Es el tribunal, es la Corte Electoral. Entonces, se ha generado fuerza mayor que me hace como consecuencia inmediata una ausencia temporal. Esa ausencia temporal de la vicepresidenta, de conformidad con el artículo 150 y el artículo 146 de la Constitución vigente en el país, por la cual yo no voté, pero está vigente, yo no apoyé esa Constitución, es la que está vigente, respeto a la que esté vigente hasta que lo esté. Esa Constitución me dice que para ese caso de ausencia temporal por fuerza mayor, como estoy señalando, el presidente de la República debe designar a una ministra que subrogue. Ni siquiera hablo de reemplazo, como están diciendo algunos. ¡Qué bárbaro! No es reemplazo, es subrogación, pues porque es temporal. El reemplazo es definitivo. Entonces, la subrogación por la ausencia temporal de la vicepresidenta, vuelvo a decir, ausencia temporal que se ha generado por una sentencia de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Que los jueces están mal, que hay no sé qué, bueno, eso ya no nos corresponde a nosotros. Licenciado Rivadeneira, aquí ¿cuántas veces hemos analizado los errores de la Corte Constitucional, por ejemplo? Muchas. Pero al día siguiente, ¿qué decimos? Hay que cumplir, pues. Aquí es igual. Hay una sentencia de un Tribunal Contencioso Electoral y en un modelo constitucional eso se cumple. Claro. La vicepresidente con su defensa puede intentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Tiene 20 días para ello, desde que esté notificada con la decisión definitiva. Y la Corte Constitucional hará su trámite de admisión, hará audiencia si considera, sustanciará como deba sustanciar, le dará prioridad o no prioridad. Y la Corte resolverá al final si esto es correcto o incorrecto. Pero eso será otro momento. Y vuelvo a decir, aquello es ya control constitucional. Pero ya sobre este momento existe una decisión definitiva que la gente formada en derecho y en respeto al país la cumplimos, pues. Es que eso es lo que existe. Hay que cumplir lo que hay. Y no hay que hacer inventonas interpretativas. No está bien eso. No, aquí hay una sentencia, se ha suspendido derechos. Entre la suspensión de los derechos de participación está el desempeño de funciones públicas. Ya, pues. Esa es la realidad en la que estaba el país. Tendrá que ventilarse, inicialmente se habló de los recursos horizontales, la aclaración y la ampliación. Y una vez concluido esos términos, simplemente se ejecutaría la sentencia, se notifica al Ministerio del Trabajo y simplemente la vicepresidenta constitucional de la República, que sigue siendo hasta el 24 de mayo, no podrá seguir en el ejercicio en Turquía. En ninguna función. Y esto también es importante. En ninguna función. En ningún nivel de la función pública, jerárquico o no jerárquico. En ninguna función. No va a poder. Porque esa es la suspensión de los derechos que se ha generado, precisamente. Eso es lo que se ha desarrollado. Esto, vea, está bien, bueno, eso está en la ley. Eso está en el Código de la Democracia. Eso hicieron los asambleístas. Y cuando nosotros hemos dicho, la Asamblea no está haciendo bien, no se está preocupando de las cosas, bueno, ahí está. Ya, ahí está. Eso está vigente
en el código de la democracia. Sí. Mientras aquello esté vigente en el código de la democracia, los jueces contenciosos electorales van a seguir sustanciando, pues. Van a seguir sustanciando todas las denuncias que vengan sobre violencia de género, violencia política de género, etc. Eso va a suceder, porque así está arreglado. ¿Ya? Victoria de quienes se lleven la victoria de haberlo puesto. Perfecto. Pero hoy usted tiene que respetar el Estado constitucional, y el Estado constitucional lo que a mí me dice es, uno, esto no es destitución. Y no puede ser asemejado y no puede ser tratado como destitución. Oirán asesores de la presidencia. Les escucho decir que esto es destitución. Les escucho decir a alguien que ha sido destituida. No digan eso. Corrijan, estudien, asesoren, no sean malvados con el presidente. No es destitución, porque no puede, eso es inconstitucional. Es ausencia temporal que le faculta al presidente a designar un ministro. Cuidado que el ministro de gobierno diga, yo estoy listo para ser el próximo vicepresidente. No, el Código de la Democracia está ya vigente algún tiempo y nos dice hay que hacer en paridad de género. Tiene que ser una mujer, entonces. Entonces estas cositas, licenciado Rivadeneira, estos temas son relevantes, pero hay que ser muy técnicos y en la medida de lo posible no apasionarse mucho en estas cosas, ¿no? Fríos, en abstracto, en plomo, como buena gente, buenos ciudadanos, en plomo, mirar los caminos y no engañar. No es verdad que el derecho de participación exclusivamente sea elegir y ser elegido. Y que esto queda para la siguiente elección. Eso no es verdad, están mintiendo. Otro de los derechos de participación es no desempeñar funciones públicas. Y eso no es solamente para los de carrera del servicio público tampoco. Porque el numeral 2 de los derechos de participación también nos dice no pronunciarse sobre cuestiones de interés nacional. Puede existir un vicepresidente que no se pronuncie sobre cuestiones de interés nacional, entonces nos están mintiendo. No puede ninguno de los derechos de participación en este momento. No puede, punto. Esa es la realidad, esa es una sentencia del Tribunal Contencioso, y usted muy bien lo ha dicho, licenciado Rivadeneira, una vez que esto esté ejecutoriado, y es que en derecho, tenemos recursos horizontales, que los denominamos así, porque no cambian el fondo del asunto, como son aclaración o ampliación. Aclaración sobre puntos oscuros de la decisión, o ampliación sobre puntos no tratados en la decisión, pero eso en ningún sentido, en ninguna forma, puede alterar el contenido de fondo, la sustancia. Eso no va a cambiar. Solo podrá, vuelvo a decir, aclarar oscuridad o ampliar lo no tratado. Y los recursos verticales ya fenecieron. Ya no hay. Este es de apelación. Esto ya fue última instancia. Ya no hay. Lo único que queda es una acción, no es recurso, es una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional si es que la defensa de la vicepresidenta considera, además no es por todo, la acción extraordinaria hay que determinar, hay que reflexionar, justificar en abundancia cuáles son los derechos constitucionales o del debido proceso que han sido alterados, vulnerados, inobservados en la sustanciación de la causa. No es un simple no conformismo con la decisión. No es un simple no me gusta la decisión, es injusta. Lo justo o lo injusto no es acción extraordinaria de protección. Lo técnico sí, la violación de derechos, cuáles, cómo, por qué, efectos, eso sí. Eso hay que justificar. Si es que aquello le llegan a justificar, presentan ante la Corte Constitucional, y no olvide usted que la Corte tiene sus plazos, sus tiempos legales, y indiscutiblemente tendrá que hacer admisibilidad primero, ¿no? Yo quiero decir aquí algo, licenciado. La Corte Constitucional tiene sus tiempos legales. A veces hace tiempos propios, como en la admisión, licenciado Rivadeneira, de aquella resolución del CNE sobre la prohibición de la fotografía en los recintos electorales. No sé si usted revisó aquello. La Corte se inventó un término. La ley le dice 15 días para que contesten la demanda. La Corte dijo 3. Y dice así, pese a que la ley dice 15, por la urgencia de esto vamos a dar 3. Eso no está bien. La Corte tiene que ser respetuosa de la ley
del procedimiento y los trámites. Una Corte Constitucional ha de ser el ejemplo del respeto a la Constitución y a la ley. No hay justificación para saltarse la Constitución y la ley. No existe. No existe. Sí pueden saltarse los órdenes cronológicos, es decir, la atención del proceso, pero no la ley. Entonces, en este caso, peor, doctor Chalco, si es el organismo del control constitucional, inobservando ese control constitucional. Eso, licenciado. Entonces, esperemos que la existencia de esta nueva configuración del Pleno de la Corte Constitucional al menos arribe a hacer las cosas de mejor manera. Yo sí confío en ello, confío en la personalidad que puedan imprimir los nuevos jueces y que esta nueva configuración habilite a que se hagan las cosas de mejor manera. Bien, como siempre, muy ilustrativo, doctor José Chalco Salgado, sobre temas de interés, como el caso Ligados, que se tramita, y la situación de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. José, muy amable. Licenciado Rivadeneira, es un gusto estar con usted. Tenga un buen día. Muy gentil. 7:59 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego tenemos previsto un diálogo con la asambleísta Lucía Pozo, presidenta de la Comisión Ocasional, para analizar el tratamiento de la reforma parcial a la Constitución, artículos 110 y 115, referentes al financiamiento con recursos públicos de las organizaciones políticas del país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.